Y en otra información, el máximo tribunal del país recibió hoy un nuevo documento que manifiesta la inconformidad de ciudadanos ante la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior. Iraíz Morquecho nos tiene los detalles, acompáñenos. La Ley de Seguridad Interior continúa generando inconformidades entre la sociedad. Esta mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una amicus curiae con respecto a la inconstitucionalidad de dicha ley. Integrantes de la iniciativa Por México Hoy asistieron ante el máximo tribunal de nuestro país para presentar este documento, con la finalidad de que los magistrados consideren el amicus curiae en el análisis de la ley aprobada. Estaría poniéndonos en riesgo de que fueran las Fuerzas Armadas las que, sin ningún mandato de la autoridad civil, tomaran decisiones que afectan o podrían afectar la vida cotidiana y sobre todo los derechos de la gente. Por otro lado, estaríamos también en riesgo de que manifestaciones, por ejemplo, pudieran ser consideradas por la autoridad militar como actividades que plantean riesgos a la seguridad nacional, y esto estaría sin duda alguna coartando pues una serie de derechos de los ciudadanos y de las organizaciones. De acuerdo con la iniciativa Por México Hoy, se estarían vulnerando derechos como libertad de expresión, libertad de asociación, acceso a la justicia, seguridad jurídica, privacidad y datos personales y protección a la vida, por mencionar algunos. Es por eso que se hace un llamado respetuoso a este alto tribunal para que se pronuncie por la inconstitucionalidad de la ley impugnada, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las y los habitantes de nuestro país. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.